Pues muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en su programa, el mío favorito, el de ustedes 12, pero me imagino que ya a estas alturas del partido ya lo es. Bueno, pues déjenme decirles que estamos aquí, recordarles que estamos en el programa Déjà Vu, estamos en Mexiquense TV, TV Mexiquense, me gusta decirlo de las dos formas, y fíjense que en esta ocasión vamos a hablar de un libro que nos va a hacer mucho reflexionar, nos va a ayudar respecto a nuestro propio infierno. Todos tenemos un pequeño infiernito, un infiernito, perdón, el pleonasmo, un infiernito que a veces no nos deja vivir, ni compartir, ni convivir, y entonces vamos a hablar con un maestro, ya es un maestro muy sabio, que ha encontrado este autor, porque es un libro, tengo aquí la ficha, este libro es la crónica novelada de hechos reales conocidos por el autor durante su labor social con grupos vulnerables de diversa índole, desde enfermos desahuciados hasta gente en situación carcelaria, personas que sufrieron situaciones al límite de su ser y que fueron auxiliadas en esos momentos tan difíciles por un ejercicio de voluntarios que significan desde su doble labor una luz en la oscuridad. Bueno, este libro se llama El infierno en 12 pasos y el autor es nada menos que Raúl Rodríguez, a quien conozco yo desde hace un tiempo. Somos amigos desde que trabajamos juntos hace muchos años. Y bueno, pues yo le decía, tengo que confesarles, queridísimos televidentes, yo le decía a Raúl, mira, con todo respeto y cariño y estima que te tengo, pero fíjate que yo no creo mucho en los libros de autoayuda, así es que me tienes que convencer en esta entrevista. Así es, ¿no es no, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, ¿Estás, Guadalupe, muchas gracias por el espacio y efectivamente no es un libro de autoayuda, yo también me sumo a lo que dices, esos géneros no van conmigo tampoco, esto más bien es una crónica novelada de historias reales que tuve oportunidad de conocer en esta situación de voluntariado y lo que pretenden es reflejar la sordidez de la condición humana, pero con la intención de dar ejemplo de lo que otros han podido hacer para poder trascender sus infiernos, como lo bien lo señalas. Y entonces pues acaba siendo en conjunto una novela negra. novela negra, sí, en efecto. Bueno, también es una novela de reflexión. El autor nos ayuda a hacer un poquito de introspección, que es muy importante. Y tú lo hiciste durante la pandemia. Bueno, estamos todavía en la pandemia y aprovechaste pues este espacio encerrado. Me imagino que no veías a nadie, nadie te veía. Y entonces llegaste a muy buenas conclusiones, muy sabias. Son 12 pasos que si los seguimos, ¿qué nos sucede si seguimos a pie de la letra estos 12 pasos? Pues mira, el tema de los 12 pasos es un programa de autoayuda, como sabes, de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, etcétera, pero en la historia más bien es un fetiche del asesino que existió, el asesino es un asesino en serie, ¿verdad? Sí, así es, y es un caso real, claro, novelado y todo, pero es real. Pero bueno, al final el propósito es reflejar lo que podemos lograr con la autoayuda, con voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Tenemos nosotros una serie de duelos no resueltos en la vida, ¿no? Situaciones familiares inconclusas, tanto positivas como negativas, ¿no? Nos marcan las experiencias de nuestros padres, para bien o para mal. Yo ahora que te escuchaba recuerdo, por ejemplo, la linda anécdota que me platicabas de tu mamá con Air France, ¿te acuerdas? En Air France. O sea, tenemos anécdotas muy bonitas que te hablan de lo que nuestros padres eran, ¿no? De lo valientes que eran en la vida, lo arrojados, etcétera. Pero también tenemos anécdotas, pues tristes que a todos nos marcan y viene mucho a colación, como dices, con la pandemia, ¿no? El estar encerrados en la pandemia nos confrontó con el espejo que luego no queremos ver y que estábamos habituados a eludir, pues yéndonos a pueblear o al restaurante, al bar, evadirnos. Cualquier cosa nos sirve para distraernos. Tenemos muchos juguetes ahora con la tecnología. Entonces, todo son pretextos. No, es que tengo que leer ahorita
tweet. No, es que me mandaron este artículo muy importante. Es cierto, estamos muy dispersos. Así es, y el elefante que está en medio de la sala de nuestra casa no lo vemos. Entonces, ahora que estamos en la pandemia, ¿no? 24/7 encerrados entre cuatro paredes, vemos por qué hay violencia intrafamiliar y por qué hay mujeres maltratadas y por qué hay necesidad de terapia, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo vi con los reclusos que estaban metidos en 24/7 en una cárcel, o enfermos terminales postrados en una cama, o gente en situación de calle que no tenía alternativas para salir adelante, y que a pesar de estas circunstancias extremas, Guadalupe, hubo muchos casos luminosos de gente que pudo salir adelante y reconstruirse a partir del amor propio, pero no en un término de chifla y aplaude y vas a ser feliz, sino en términos de realmente sanar tus heridas, voltearte a ver, generar el amor propio que tantas veces no tenemos, y que podemos cambiar nuestra realidad, digamos, nuestra estructura psicológica profunda, cuando realmente logramos conectar con nosotros mismos, ¿no? Oye, pero Raúl, para escribir este libro, porque pues tienes mucha responsabilidad, te estás dirigiendo a un público, imagino que muy grande, un público en general, tuviste que haberte preparado. No sé si fuiste, si hacías ya yoga, meditación, si leíste mucho a propósito del tema, porque sí es un tema complejo, es un tema que sí requiere pues mucha experiencia, muchas vivencias sobre todo, ¿no? Aparte de que estuviste en contacto con todas estas personas que estaban pasando circunstancias límites, me imagino que tú ya de muy joven te ibas preparando, tenías esta inquietud por ver más allá, por explicarte las cosas de otra forma, ¿no es así, Raúl? Pues sí, siempre he tenido esa inquietud, la verdad que sí, los temas estos de espirituales y de superación personal siempre me han llamado, y esto que hoy narro en el libro se detonó con una crisis personal de insomnio muy fuerte que tuve, que me llevó a una situación crítica de muchos días de no poder dormir, y cuando realmente llegué a la conclusión de que tenía algo que hacer fue porque no tenía ni siquiera sueño después de 4 o 5 días de no dormir nada, ¿no? Entonces, una buena amiga me sugirió ir a meditar, y gracias a este approach que tuve ahí, logré resolver este conflicto de una manera muy rápida. Pude contactar con este tema de suspender a la mente, tomar distancia de la mente, y poderme un poco poner en paz. Y a raíz de esto fue que me involucré en el voluntariado. Nuestro gurú que nos invitó a hacer esta labor nos decía que en la medida en que tú contactes con el dolor ajeno, puedes poner en dimensión tu propio dolor. A veces nos ahogamos en un vaso de agua sin darnos cuenta de que hay gente que está peor que nosotros, ¿no? Claro. O que somos privilegiados por tener salud, por tener educación, por tener agua caliente, por tener un techo, por tener una... Que ya lo damos por sentado, Raúl. Así ya es. Nuestra cotidianidad, ya despertamos, nos dirigimos al baño, abrimos el agua caliente, sale milagrosamente el agua caliente, bueno, no sé, en algunos casos excepcionales, ya pasamos tradicional, ya tenemos nuestros huevitos, nuestro pan tostado, y entonces la vida no es eso, es otra cosa, ¿no? Santa Marta, Catitla, los reclusos tienen 50 pesos a la semana para poder ir a la tiendita que está allá adentro, ¿no? Ay, tienen horarios y tal. Entonces, cuando tú vas aquí a la tienda, estas cadenas de autoservicio que están en cada esquina, que parecen hongos bajo la lluvia, ¿no? Cuando tú puedes ir a pie y irte a comprar un refresco o unas papitas fritas, ¿no? Es un acto de libertad tan elemental que, como dices, lo damos por sentado. Sí. O cuando tú no tienes situaciones extremas de pie diabético o glaucoma por diabetes o un derrame cerebral por la hipertensión mal atendida, o VIH o cáncer, no sé, todas estas cosas extremas, ¿no? que hoy no tienes en tu vida, a veces no lo dimensionamos y no disfrutamos el aquí y el ahora, como dice Eckhart Tolle, ¿no? No sé si lo has leído, de El poder de la hora, que él habla mucho de esto, que todas las emociones tóxicas están relacionadas o con el pasado o con el futuro. La ansiedad, el miedo, la angustia tienen que ver con el futuro, el resentimiento, el enojo, la ira con el pasado.
y el único sentimiento que puede vivir en el ahora es el amor. No puedes amar en el pasado o amar en el futuro, solo se puede amar en el ahora, en el presente, ¿no? Y esta lógica la llevan muchos de estos personajes intuitivamente que tuve el honor de narrar en la historia que tienes ahí entre tus manos, y que agradezco mucho tu espacio para poderlo compartir, porque son gente del aquí y del ahora, ¿no? Claro. De la Ciudad de México, de la actualidad, y es una prostituta, es una modelo que quedó desfigurada, una mujer suicida, gente que quedó pues dañada por situaciones sexuales de su infancia, etcétera, y a pesar de haber llegado a tocar un fondo brutal, pueden hoy dar testimonio de que sí es posible reiniciar y relanzar tu vida y volver a dejar en blanco el lienzo de tu vida y hacer algo mucho mejor con tus días, ¿no? Y es mucho este tema de poderte salir de tu vaso de agua, ¿no? de tu tormenta en un vaso de agua, y poder brindarle tu tiempo y tu calidad y tu atención a gente que lo requiere. Y en esa medida en que tú puedes hacer esta labor, sanas tú mismo, ¿no? Esa es, digamos, la gran paradoja del servicio y el voluntariado que yo aprendí en esta labor, de esta gente maravillosa que se dedica a hacer esta labor con estas personas, que son los nacidos dos veces, le llaman, que es nacer dos veces, no nada más cronológicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Y es un tema de saber convertir tu soledad en solitud. La soledad es este vacío de sentirte hueco aun estando rodeado de gente, y la solitud es aprender a acompañarte a ti mismo. Así estés entre cuatro paredes por una pandemia mundial, o en una reja del reclusorio, o en una cama de hospital, o seas un ancianito abandonado, que es, digamos, la labor que más me impactó a mí, ¿no? Gente de la tercera edad que fue abandonada por su familia como esquimales. De esas vivencias nos vas a platicar, vamos a hacer un pequeño corte, Raúl, si me permites. Es muy esperanzador todo lo que cuentas, muy optimista. De verdad, qué bueno en estos momentos escuchar a un joven como tú hacer estas reflexiones es realmente muy, muy estimulante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, no te vayas, Raúl, para seguir platicándonos sobre estas personas de la tercera edad que ya se sienten, pues, ¿cómo te puedo decir? Tristes, decepcionadas o solas, ¿verdad? Enseguida regresamos, Raúl, estamos aquí en su programa Televidentes. Les recuerdo, queridos televidentes, que estamos en Déjà Vu, aquí en Mexiquense TV. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos aquí en Déjà Vu, TV Mexiquense, estamos platicando, conversando con el autor de un libro muy importante, de un libro que puede ser el parteaguas en su vida ahorita, si se siente usted sola, deprimida, si está usted angustiada, etcétera. Este libro, siguiendo 12 pasos, la puede llevar a ver el mundo de una manera distinta. Estamos platicando con Raúl Rodríguez y Rodríguez. ¿Cómo estás, Raúl? Ahí estás. Muy bien, Guadalupe, aquí seguimos. Gracias, sí. ¿Te llamas Rodríguez y Rodríguez o Rodríguez Rodríguez? Rodríguez. Ah, bueno, allí ya te lo puse yo, que sí. muy, muy elegante. Y Rodríguez. Sí. Oye, pues te referías antes de ir al bloque a las personas de la tercera edad que están solas, que están seguramente en casas de personas mayores, que ya no las van a visitar a sus hijos, que están enfermos, que están incómodos, que parecería que muchas de estas personas están en una antesala, que a mí me pareció muy triste eso. ¿Qué les dirías, o tu libro, qué les va a aportar a los adultos mayores? Fíjate que este señor, el gurú, este amigo budista que nos invitó a hacer esta labor, nos decía, porque era este cuestionamiento, ¿y yo qué gano o qué le doy a un viejito que voy y le dedico 10 minutos? Me decía, bueno, lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo, porque no regresa. Es un recurso finito que ya no vuelve.
y entonces el que tú les compartas lo más valioso que tienes, para ellos tiene un sentido brutal, pues porque están en el silencio impuesto por la realidad de la vida, ¿no? Yo te confieso que todas estas obras de voluntariado que hicimos, la más difícil fue esa porque pues es gente que tiene una historia de vida y conciencia de lo que está ocurriéndole al final de sus días, y fue muy fuerte para mí, muy impactante, pero bueno, al final también fue muy enriquecedor darme cuenta de que con un muy pequeño esfuerzo de mi parte, o ¿no?, de ir y escuchar a una persona platicarte alguna de sus vivencias de vida, valga la redundancia, con eso les puedes hacer la diferencia en su día a ellos, Pero ¿no? dime, Raúl, ¿tú ibas a visitarlos a estos asilos o ibas Sí. ahí estaban? Por lo general, estas personas no estaban en su casa rodeados con su familia. No. Era un asilo de Sedesol. Iba yo a una casa de retiro de Sedesol. Sí. En aquellos años, no sé si ya desaparecieron como las estancias infantiles que, ¿verdad? Sí, pero bueno, no lo sé, pero bueno, era un asilo, digamos, de Sedesol, muy bien atendido los ancianitos, pero muy, muy fuerte, insisto, y lo más paradójico de esto era ver cómo yo, sin necesidad de dar nada físico, podía yo hacer una diferencia, ¿no? Y lo mismo, hay muchos compañeros de voluntariado que van a los orfanatos el Día del Niño a regalar juguetes, o en Navidad en las posadas, y parece que no, pero sí sirve para los que reciben ese acto de amor y para uno mismo. No, sin duda, te hace más feliz. Te vas a la cama ese día diciendo, bueno, intenté hacer feliz a alguien más y yo me siento más feliz porque le aporté, porque me siento útil, porque es un sentimiento muy humano, ¿no? Porque, y te sales de tu egoísmo. Ese es el tema. De tu burbuja. Así es. La adicción, el adicto, justamente, digamos, el rasgo característico de cualquier adicción es el egotismo. Sí. Como tú sabes, el ego es consubstancial al ser humano, pero cuando se excede la dosis y se convierte en egotismo o egoísmo, la gente sufre y es por lo que se fuga en alguna sustancia. ¿Y sabes alcohol, droga. ¿Y sabes qué, Raúl? Se amarga. Se amarga y hace infeliz a los demás, porque se vuelve negativa, se vuelve pesimista. Y entonces, imagínate, el poco tiempo que les queda en el futuro, la van a pasar mal. Eso es muy triste. Me decía una señora que hacía esta labor de voluntariado que el egotismo o el egoísmo desbordado es como ir al metro Valderas a las 6 de la tarde con una sábana gigantesca arrastrándola y pretender que nadie te pise la sábana en ese tumulto de gente, ¿no? Sí, claro. Así es el ego, ¿no? Cuando lo desbordas, pues todas las situaciones de la vida te lastiman. Entonces, el que tú te salgas de tu realidad mental, de tu monólogo interior y empieces a compartir y contactar el dolor ajeno, hace que te olvides de tu tragedia personal, por muy real o irreal que sea, y empiezas a tener este puente de comprensión con los demás. Esta labor de voluntariado iba mucha gente que estaba en recuperación de adicciones. Y bueno, adicto, el origen etimológico de la expresión de la palabra es perteneciente a, de ser adicto a, perteneciente a, pero también tiene la otra connotación que es el sin palabras, ¿no? Adicto, ¿no? En el sentido de que el adicto no puede expresar sus emociones, se constipa al no saber expresarse, y es que en donde se detona esta fuga en alguna sustancia y tal. Todo este cuadro, haciendo este tipo de acciones. ¿Y sabes qué, Raúl? También te enfermas, ¿no? Claro, te enfermas. Si estás nada más viéndote tu ombligo, si estás sola, que no quieres ver a nadie, que nada te da ilusión, que no te interesa nada, porque tampoco ni la curiosidad tienes para ver los periódicos, pues es obvio que vas ¿sabes? Cuando estás piensa y te enfermas, te estás somatizando, ¿no? O te enfermas del estómago, te duele la espalda, o te salen, no sé, asma. Cáncer, claro, ¿no? Porque no haces nada por los demás y porque nada más estás pensando en tu soledad y te estás quejando y estás pensando que está contra de ti, que tus hijos te abandonaron,
que no vale la pena vivir, que para qué te sacrificaste, porque se queda la gente muy resentida, ¿no? Así es, hay un filósofo que cito ahí en el libro que decía, ninguna cantidad de amor es suficiente para alguien que no se ama a sí mismo. Claro. ¿No? Qué Es bien duro, pero esa es la realidad del adicto, ¿sabes? Sí. Y si te das cuenta, antes de la pandemia, la OMS calculaba que para el 2020 la principal pandemia o la enfermedad más importante iba a ser las de las emociones y todas sus derivaciones, que es la drogadicción, el alcoholismo, la neurosis. Y la soledad, y la soledad también. La soledad subjetiva, además, sí, ¿sabes? Además, además, lo que decías de las redes sociales es muy cierto, que las redes sociales generan una sensación de soledad subjetiva, sí. Porque cuando estás tú enfrentándote al momento, a ver toda la realidad linda de todo el mundo menos la tuya, o la contrastas con tu realidad, te deprimes, pero es un fenómeno muy estudiado hoy de cómo las redes sociales aíslan y deprimen. Fíjate, y hay mucha gente que cree lo contrario, que te acompañan, y entonces mandan globitos, mandan besitos, y mandan videos y todo, y pues sí es cierto que te estás dirigiendo a una pantalla y que todo está de efímero, ¿no? Todas estas redes que te provocan un vacío, eso estoy segura. Y todos subimos nuestros mejores ángulos y nuestros mejores momentos a las redes sociales, sí. Y es lo que la gente no se da cuenta, estamos consumiendo momentos excepcionales de los demás, pero la condición humana nos iguala a todos, ¿no? Claro, de eso nos dimos cuenta con esta pandemia. Que es. Una señora en Taiwán estaba padeciendo lo mismo que tú. Una señora en San Salvador estaba padeciendo la misma angustia, la misma soledad, la misma incertidumbre que tú. Eso nos hermanó de alguna manera, nos puso, ¿verdad?, a un mundo muy conectado, muy conectado. Estamos conmovidos, aunque la verdad es que la dinámica post-pandemia también creo que nos va a acelerar hacia un punto en el que lamentablemente podemos perder este impulso positivo del que hablas, ¿no? Ya lo vemos ahorita en el conflicto israelí y palestino, ¿no? Es decir, estamos saliendo todavía y están otra vez como antes, ¿no? En guerra, sí, terrible. Y es una reflexión, fíjate que por eso el libro que comparto hoy llama a este tipo de reflexión, de decir, oye, la vida es muy corta, hoy ya los virus ya nos alcanzaron y ya van a ser parte de nuestra realidad, ¿por qué no mejor aprovechas por vivir bien tus días, ¿no? Y coincido contigo en lo que decías al inicio, este enfoque de chifla y aplaude y serás feliz, o ya sabes, no coincido con esa visión, porque la verdad la vida no es maniquea, no es ni blanco ni negro, se resuelven los grises, y estos personajes justamente te hablan de cómo esta lucha es solo por hoy, día por día, ¿no? Claro. Oye, Raúl, pero ¿no se supone que con la vejez te vuelves más sabia e incluso más humilde, porque haces como un corte de caja de tu vida y haces una reflexión y ya no eres tan frívola o tan... ¿No se supone que a esa edad ya tenemos que ser más humildes, tratar de reunirse con los demás, aprovechar esos momentos de convivencia con los nietos, con los hijos? Qué raro que yo he visto muchas personas que están pasatiempo, imagínate, de mi generación o más adulta, y que las siento muy negativas, las siento muy rencorosas, y se acuerdan de cosas terribles, ¿no? De sus padres, no perdonan, y digo, bueno, qué raro, si la enfermedad, muchas de ellas enfermas, digo, la enfermedad debe de hacer mucho más humana y decir, bueno, estoy sufriendo, este es un signo de que pues ya las cosas están cambiando en mí, vaya, me estoy sacando cada vez más a un desenlace terrible, pero no, fíjate, qué raro que no aprendamos, Raúl, a ser más humildes, menos egoístas y como con más ganas de vivir, porque pues, el tiempo pasa. Explícame cómo. Antigüedad no es sinónimo de sabiduría, ¿no? Es como las empresas, ¿no? Que le dicen, oye, pues tendrás 8 años aquí trabajando, pero no tienes experiencia, tienes nada más antigüedad. Es de eso hablan los nacidos 2 veces.
cuando se habla de esto, se refiere al nacer espiritualmente, ¿no? Y no es una proposición teórica de que algún día te va a partir el rayo y te va a iluminar a medio Polanco la divinidad. No, no, no. Se refiere a que tú diariamente puedas hacer un esfuerzo por hacer las cosas diferentes. Entonces, el que tú tengas más edad o menos edad no te hace maduro y puedes vivir dormido espiritualmente, que es un poco lo que decías, ¿no? Es que la gente negativa, en lugar de dedicarse a ver lo que le conviene, se regresa a lo que le lastimó hace 30 o 50 años, y eso habla de pobreza espiritual. Así es, así es. Y eso, digamos, es lo rescatable de estas historias, ¿no? Vamos a hablar de esta riqueza espiritual, cómo conquistarla, ¿verdad? Cómo concentrarnos, tener esta voluntad. También tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? Una actitud, ¿verdad? Todo finalmente, porque si no quieres cambiar, si sigues igual de enojada todos los días, gritona, insultas, nada te parece bien, pues entonces va a ser difícil encontrar cierta paz y cierta armonía interior. Vamos a hacer un pequeño corte, si me permites, Raúl, y enseguida regresamos para que nos platiques de la diferencia entre experiencia y qué será una búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Así es. Bueno, enseguida regresamos, queridos televidentes, no se vayan. Estamos en su programa Déjà Vu, aquí en México, etc. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Déjà Vu, en Mexiquense TV. Estoy viendo la cámara porque parece ser que hace unos momentos parecía que veía a otro lugar, porque claro, el foquito o lente pequeñito de mi iPad está muy a la izquierda y yo me dirigía no sé hacia dónde. Bueno, el caso es que aquí estoy. Y les quiero compartir, bueno, quién es nuestro invitado en esta ocasión. Él, como les dije, se llama Raúl Rodríguez Rodríguez, nació en la Ciudad de México y pertenece a las generaciones que crecieron en la crisis. Ha compaginado su labor profesional y académica con una afanosa búsqueda de caminos espirituales que lo ha llevado a recorrer el planeta, destacando sus retiros en Cochín, India y Colombo, Sri Lanka. Es administrador de empresas, analista político y escritor acucioso de la interacción humana. Su experiencia periodística le ha provisto de las herramientas para crear y recrear historias imaginarias, que rondan los linderos de la realidad y del absurdo. Ha publicado la novela de ficción política, Coro de monólogos. También ha recibido las distinciones Premio Nacional de Periodismo, qué orgullo, y Premio de la Asociación Mexicana de Comunicación Organizacional, y también el certamen de composición Enciclopedia Británica. Ahí tuvo el primer lugar. Y bueno, ¿qué les parece que tenemos todo un personaje aquí con nosotros? Raúl Rodríguez Rodríguez. No, Raúl Rodríguez Rodríguez. Sí, sí. Oye, Raúl, fíjate que escuchándote hablar, que es muy reconfortante, de verdad, como que arropas el alma, es muy bonito. Y yo me decía, bueno, si yo nunca he tenido experiencia con el budismo, nunca he meditado en mi vida, soy lo más dispersa que te puedes imaginar, ya me conoces, muy distraída, hago 1000 cosas a la vez, mientras te estoy haciendo una, ya estoy pensando en mi texto que voy a escribir la próxima semana, en fin, así me la he vivido muy deprisa, demasiado intensa, y me lo decía hace poco, mi hijo mayor, me decía, mamá, haz un poco de meditación. Yo le decía, bueno, es que soy guadalupana. No tiene nada que ver que seas guadalupana. Medita, Claro, respira, claro. te vas a sentir mejor, vas a escribir mejor, tranquilízate, no seas tan intensa. Digo, bueno, es una manera de ser, soy Leo. Bueno, yo no sabía qué decirle para
justificable, ¿no? Pero ¿cómo lograr ese equilibrio, esa armonía, ¿cómo te puedo decir? Esa sabiduría, ese silencio, esa retrospectiva. No sé cómo lo haría, no sé cómo lo haría. A ver, Mira, dime. pues yo solamente escribí historias, no me asumo como un referente ni como maestro espiritual, ni mucho menos, porque sería atentar contra lo que yo mismo estoy planteando en el libro, ¿no? El mío fue un ejercicio periodístico, pero lo que yo he visto en quienes lo han hecho y lo poquito que yo he practicado, lo que tengo claro es que la virtud de la meditación es suspender a la mente. Tenemos un enjambre de pensamientos que inhiben a la parte espiritual. Como bien dices, el tema de meditar, el programa de los 12 pasos y todas estas prácticas, yoga, etcétera, no son religiosos, pero sí espirituales. La intención de todos ellos es contactar contigo mismo, suspendiendo a tu parte racional. Somos cuerpo, espíritu y mente, ¿no? El ser humano es cuerpo, espíritu y mente. Y la parte racional es la que domina en Occidente. Y en el Oriente, allá en las grandes antiguas culturas, lo que más domina es la parte espiritual. ¿Y cómo lo logras? Haciendo este break, ¿no? Deepak Chopra dice que tu espíritu radica en el silencio que existe entre una idea y otra de tu mente. Él dice, ¿dónde radica tu espíritu en tu cuerpo? Bueno, está en ese pequeñito espacio que hay en el silencio entre una idea y otra. Entonces, cuando tú suspendes a tus pensamientos, lo que aflora es tu espíritu. Es cuando contactas con tu sabiduría interior. Y un error muy común es que la gente piensa que tiene que levitar o dedicarle 2-3 horas a la meditación y prender velas y poner inciensos y tal. Y eso ya son agregados. El propósito fundamental es quedarte en silencio para que justamente lo que brote de ti sea esta sabiduría interior que todos tenemos, ¿no? Fíjate, pero es una pero sí. disciplina, Raúl, porque no es fácil. Si toda tu vida, imagínate, a estas alturas de partido, me la he pasado aquí adentro cambiando de pensamiento constantemente, preocupada por una cosa, distraída con otra. No es sencillo lograr ese estado, porque es casi como un estado anímico, claro, o espiritual, claro, ¿no? Y claro, yo entiendo que tengo que aprender, porque oye, la vida pasa, como dices tú, la vida es muy corta, y tal vez voy a disfrutar más una puesta de sol, un concierto de Mozart, una lectura, una novela, ¿no? Porque voy a tener una capacidad mayor para concentrarme. Aquí el problema es que la mente es irreal. La función de la mente es generar ideas. Sí. Y la bronca es que nosotros reaccionamos emocionalmente ante toda esta lluvia de ideas. Entonces, la mente genera ideas, aunque sean inconexas y aunque sean absurdas muchas veces, y la bronca es que nuestras emociones están brincando en función de esos pensamientos. Sí. Entonces, la idea del budismo o de la meditación y de todo este tipo de prácticas es que pongas distancia de tu mente para que puedas tú realmente tomar una decisión asertiva de lo que sea, del tema del que estés hablando, ¿no? Y aquí el asunto es justamente que tú puedas desarrollar tus propios códigos de entendimiento con la realidad sin el condicionamiento de tu mente. Por eso es tan padre. Los budistas dicen, si tú te distraes a la hora de meditar, suavemente regresa tu pensamiento a tu respiración, por ejemplo, ¿no? Ocupa la mente en ver a tu respiración. Oye, Raúl, saber respirar es muy importante, ¿no? Porque, sí, claro, exacto, porque sí, tiene sí. que ver con tu circulación, tiene que ver con pues tu armonía, tu tranquilidad, ¿no? Todo tiene que ver con toda la respiración. Y es una puerta para contactar contigo, dice Lao Tse, este filósofo oriental, si alumbras lo que hay en tu interior, te sanará. Si no alumbras lo que hay en tu interior, sí, te ¿cómo dices? Si alumbras, o sea, Sí, si alumbras lo que hay en tu interior, te sanará. Si no lo alumbras, te destruirá. Y es lo que decías ahorita, te genera cáncer, te genera gastritis, dolores, migrañas, etcétera, porque tienes ahí atorada toda la energía, ¿no?
Y es un tema, ahorita escuchando lo que platicabas, mejor de John Lennon, de 2003, que decía que hay gente que está dispuesta a todo con tal de no estar en el aquí y en el ahora. Y es esto, ¿no? Es decir, el estar brincando de una idea a otra no te permite estar contigo. Entonces luego por eso no te sorprendas que estás en una sensación de soledad, ¿no? Porque no sabes acompañarte a ti mismo, ¿no? Estás mutando y brincando de pendientes a ideas, a compromisos, a citas, a recuerdos, a metas, etcétera. O sea, es todo como un deber ser, toda la parte racional y la parte espiritual la dejamos de lado, ¿no? Y entonces al final no entendemos por qué nos sentimos angustiados, depresivos, melancólicos, no, y tristes. miedo a la soledad, a la muerte, y somos intolerantes porque creemos tener la razón, ¿no? Muchos prejuicios, Claro. y si a una cierta edad no te dices, bueno, ojo con esas dinámicas, ¿no? Porque quizás repites lo que aprendiste en tu casa. Yo que te platiqué de mi mamá de France, Sí, sí, sí. que fue Bonita anécdota. como sacó un boleto gratis, ¿verdad? Así fue. Sí, sí, Dice, sí, 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 sí. no, gratis, es decir, fue, llegó, habló con el director y dice, quizás si mamá hubiera hecho budismo y si hubiera respirado antes de ir a ver al director, no, la mejor no consigue ese boleto, ¿eh? Porque hay que ver también que son personalidades o maneras de ser, ¿no? Estilos de Claro, vida. claro. Son estilos de vida. Wow. Y sí hay que cambiar de estilo de vida. Tiene que ver con todo, con el ejercicio, la alimentación, cómo llevarte con los demás, perdonar, no tener resentimientos, tantas Claro. cosas. A ver, platícanos, Raúl. Pero es que fíjate, eso de decir, son estilos de vida, sí, pero por supuesto que estas prácticas de mejora continua en ti mismo Sí. no pretenden que cambies. Si eres chairo, ahora vas a ser fifí, o si eres fifí, ahora vas a ser chairo. Si eres niña bien, ahora vas a ser niña mal. No, no, no. O sea, es un tema de que tú te pulas lo que tienes, Sí. tus virtudes las puedas potenciar realmente, ¿no? Y sobre todo, ahorita que lo decías, recordar esta parte de ¿cómo te diré? No desconectarte de lo que realmente eres, porque vivimos muy desconectados, lo que decía Octavio Paz, ¿no? El tema de las máscaras del mexicano, en el laberinto de la soledad, estamos muy enganchados en el deber ser, somos una apariencia en un lado y aparentamos otra cosa aquí, aparentamos otra cosa allá y acabamos perdiéndonos, ¿no? Y sobre todo hacia el futuro, Guadalupe, yo creo que después de la pandemia, estos 300, 400, 600 millones de puestos de trabajo que se han perdido con la pandemia suponen una presión económica brutal hacia los próximos años. Todas las caídas del PIB y todas las industrias que se colapsaron, como la turística, etcétera, de servicios, ¿no? Todo esto implica que vamos a tener que vivir con mayor resiliencia, paciencia, prudencia, con mayor inteligencia emocional. ¿No? Porque hoy vemos mucha gente que se ha suicidado, ¿no? Porque dejó de tener ingresos, ¿no? Y situaciones de estas extremas, ¿no? Que muchas veces, hay una frase que dice, hay gente tan miserable que solo tiene dinero. Ah, sí, Hay cierto. gente tan miserable que únicamente en su vida tiene dinero. Ay, no, sí, Entonces, qué terrible. Eso estaba cuando pierden pensando dinero hoy en la mañana. se suicidan, Sí, se ¿verdad? Es suicidan decir, porque no tienen nada interiormente. Vamos a ir a un pequeño corte, si nos permite, Raúl. claro. Enseguida regresamos. Estoy seguro que hay mucha gente que dice, ay, me pasa igual, ay, sí, yo igual. Ay, no, ya quiero paz, ya quiero cambiar un poquito, ya quiero vivir de una forma mucho más armoniosa, mucho más amorosa, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, Raúl. Enseguida regresamos. Queridos televidentes, no se vayan, estamos aquí en su programa Déjà Vu en Mexiquense TV. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos conversando
con este joven que yo conocí hace muchos años, pero lo conocí no tan sabio como está ahora, Raúl Rodríguez, de verdad, es muy llamativo que después de pues, tener muchos éxitos y demás, te hayas querido contestar a cosas más trascendentales, ¿no? Hayas querido cambiar, no sé, explicarte mejor las cosas, porque no es fácil. Uno o se enconcha en su vida, ¿verdad? O dice, ay, no, mañana empiezo, así, mañana empiezo, pero tú, de veras, Raúl, del Raúl que me acuerdo al Raúl de ahora no tiene nada que ver. Entonces sí hay que seguir tus pasos. ¿Por qué 12 pasos? A ver, platícanos. ¿Por qué 12 pasos? El dolor es la piedra de cambio, dicen. En los programas de recuperación dicen que solamente cuando tienes dolor estás dispuesto a cambiar, ¿no? Pues mira, los 12 pasos son, te digo, un fetiche de la trama de la historia, pero también hacen alusión al programa sin ser un tema religioso. Te diría que Juan Pablo II denominó a Alcohólicos Anónimos como el milagro del siglo XX, porque desde que las uvas empezaron a fermentarse hace 30 siglos, pues el alcohol da problemas al ser humano, ¿no? Y el único método eficaz al 100% que se ha conocido al 100 es de los 12 pasos en el tema de los alcohólicos, tanto... ¿En qué consiste? Yo sé uno, él dice, hoy no bebí, que ya es mucho decir, hoy no bebí. Y si todos los días pues, dices eso... Sí, pero bueno, además del alcohol lo han replicado a la codependencia, a la neurosis, a la ludopatía, a la sexopatía, a las relaciones destructivas. O sea, esos 12 pasos, ese esquema sirve para conductas... ¿Pero qué consiste? ¿Cuáles son? Para conductas adictivas. Mira, básicamente se divide en reconciliarte primero con tu poder superior, ¿no? Porque toda la gente... en una alta proporción, quienes llegan a estos programas de autoayuda traen un problema muy grande con su religión familiar, ¿no? Es decir, traen muchos resentimientos con la religión que le heredaron sus padres. Entonces, esta desconexión con la divinidad y con la religión hace que la gente se aleje de la espiritualidad. Entonces, estos 12 pasos tienen mucho que ver con reconciliarte con esta vida espiritual que rechazaste en algún momento de tu vida, luego reconciliarte contigo, cuya máxima expresión es hacer un inventario de ti mismo, un inventario moral de tus defectos, pero también de tus virtudes. O sea, reconocer lo que decías hace rato, ¿no? Que somos, pues no sé, envidiosos, perezosos, postergamos la procrastinación, la soberbia, la ira, etcétera. Es decir, tus defectos, pero también tus virtudes. Y a partir de tus virtudes, volver a relanzarte en la vida, ¿no? Con una nueva actitud, como decías también, que es fundamental, y sobre todo llevar a la práctica lo que pretendes. Los grupos estos de autoayuda y del voluntariado, yo escuchaba mucho este tema de que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, claro. si yo me quedo sentado esperando a que lleguen a contratarme, o que me llegue el Melate, o me llegue un Mercedes-Benz a la puerta de mi coche, me regalen un vuelo, un viaje a Dubái, pues nunca va a ocurrir. Tengo que operar yo también cosas para que las cosas se den, ¿no? Entonces, el programa Los 12 Pasos habla de eso, ¿no? De reconciliarte con tu ámbito espiritual, contigo mismo y con los demás. Pero de eso no habla nada más el libro. Es decir, el programa Los 12 Pasos es una de las corrientes que yo conocí ahí en Santa Marta, Catitla. Hay una clínica de Oceánica, por ejemplo, otro de AA. Pero la yoga, el budismo, incluso los deportes, por ejemplo, el tenis, por ejemplo, o el pádel, o este tipo de deportes, cuando estás tú tan atento a la pelota, estás en el aquí y en el ahora, ¿no? Que es mucho este tema, ¿no? De fugarte o de sustraerte del pasado y del futuro, que es en donde se merma tu energía. Y entonces todo este tipo, desde escalar un muro como ejercicio, hacer tenis, pádel, o sea, cuando tú enfocas tu atención en algo en particular, lo que estás haciendo es olvidarte de tus problemas, de tus tormentas en un vaso de agua, etcétera, y puedes realmente reconstruirte desde una nueva realidad emocional.
Pues qué bueno, qué bonito, que Sí, es sí. un programa que dices, bueno, no, hay que intentar hacerlo, ¿no? Porque como tú hablabas también de los resentimientos o de los que viven del pasado, no, es que mi mamá me traumó, es que mi mamá me quitó toda la confianza y me hizo muy insegura, es que nunca me quisieron de chiquita, no, pues no puedes vivir así, el que debería de Fíjate, seguir el que debería de seguir los 12 pasos también es nuestro presidente de la República, porque si está todo el tiempo hablando del pasado, de que lo que hicieron los neoliberales, conservadores y demás, pues entonces, ¿cómo vamos a salir adelante, verdad? ¿Cómo, fíjate que sí, ¿por qué te ríes tanto? es que Le la estás dando, analogía a me mí me da parece. la impresión que le das talleres allá en el Palacio. No, no, no. Bueno, el Palacio de Minería, algunos amigos. Oye, no, no, sabes que fíjate que cuando un adicto suspende su consumo, toda la familia entra en crisis, justamente por lo que dices, ¿no? Es decir, si yo estoy todo el tiempo culpando a mi mamá, a mi hermano, a mi hija, a mi tío, a mi, ¿no? De lo que a mí me acontece, cuando estas personas que consumen y que generan tanto conflicto en la familia suspenden su consumo, obligan a los demás a enfrentarse a sus propios espejos, ¿no? Porque es este tema de que no, pues como mi papá se emborracha, yo no estudio. No, pues como mi marido se droga, pues yo no me pongo a dieta, ¿no? O etcétera. Entonces, cuando el padre o la madre o el progenitor dejan de consumir droga o hacer, etcétera, todos los demás se tienen que responsabilizar de sus propios defectos. Y es Ya. en cuanto empiezas a enfrentarte a tu realidad y pues a tus defectos, ¿no? Y tienes que rascarle para ver tus virtudes y relanzarte, insisto, y en eso consiste el despertar espiritual, el nacer dos veces, pero no, insisto, no es una proposición teórica de un futuro lejano, es diariamente, si tú, por ejemplo, procrastinas todo y entonces llegas tarde y no, y eres impuntual, etcétera, te invitan a empezar a ser puntual. Si te la pasas diciendo mentiras piadosas, pues empieza a ser veraz. Si eres codo, pues Consumista, si eres empiezas. consumista, te ayudan Exacto. a no serlo tanto, ¿verdad? Me imagino. Así es. Ah, Si me eres imagino. soberbio, sé humilde. Sí. ¿No? Si eres iracundo, ser O tolerante. entender, Raúl, entender por qué eres consumista. A ver, ¿qué estás tapando? ¿Por qué qué compensas consumir y consumir? Porque ahora mucha gente se ha consumido a través de la línea, ¿no? Y compran y se lo llevamos, llega mañana, ponga el número de su tarjeta y yo, clic, y mira qué fácil, ¿no? Pero Es ¿qué llenar estás? huecos. Llenar huecos, exactamente, llenar Sí, huecos, sí. te estás apapachando. ¿Por qué te estás apapachando? Y a través de cosas materiales, ¿no? Pues son muchos cuestionamientos. Por eso ¿Sabes yo digo cuál que es es un la corte peor? de cara. ¿Cómo? De las peores adicciones que hay son la comida y la codependencia, porque la Sí, comida es necesaria para vivir. sí, El claro. cigarro, el alcohol, la droga no, ¿verdad? Pero la Sí, comida sí. Entonces, quien tiene compulsión por la comida para fugarse de su realidad, sí. sufre porque tiene que desayunar, tiene que comer, tiene que cenar, y en cada ocasión tiene un conflicto emocional, entonces es terrible. Y la codependencia, pues eso es como una cuestión invisible, no, Una no droga, es, es una pero adicción. no es tan evidente como la cocaína o el alcohol o la borrachera, ¿no? La Sí. codependencia simplemente es una forma de relacionarte tóxica y son de las más difíciles justamente porque no hay un corte de caja claro como Claro. cuando el alcohol deja de consumir alcohol, ¿no? Oye, y a ver, una pregunta. ¿Tú crees que hemos cambiado después de esta pandemia, de encontrarnos de pronto ante un riesgo que te puede provocar la muerte? ¿Tú crees que ya no somos tan consumistas, somos más amorosos con los demás o tenemos más ganas de vivir, de salir a pasear y vivir ese presente? ¿Tú crees que algo en nosotros ha cambiado? Yo creo que lo veremos en la medida en que veamos que la gente cuide el medio ambiente, ¿no? Creo que Sí. en esa medida vamos a ver qué tanto cambio hubo a nivel sociológico. No sería tan optimista, lamentablemente, porque la condición humana, las entretelas de la condición humana están muy condicionadas hoy en día, ¿no? En fin, no sé, no quiero sonar pesimista, yo Sí. diría más bien que tiempo al tiempo, ¿no?
y ojalá que este susto que nos hemos estado llevando y que ha costado pues ya varios millones de muertos, nos dé espacio para la reflexión. Recordemos que la gripe española se llevó 30, 40 millones de personas. Así Y es. esta lleva nada más, aunque suene terrible, pero nada más lleva unos 3, 4 millones. O sea, no ha sido tan brutal como para generar este cambio de conciencia, lamentablemente. Ojalá que sí, ¿no? Sí, ojalá, porque bueno, mucha gente dice, bueno, esto fue como un aviso, como un castigo, algo nos pasó, ya estábamos ya tan enajenados, tan destructivos con respecto a los problemas de clima y todo eso, que esto fue como un aviso, como ya párenle, ya bájenle, 2 rayitas, sí. Bájenle 2 rayitas, ¿no? Yo soy optimista con los centennials, yo soy optimista con los chavos, con las nuevas generaciones, que ya en su chip ya traen mucho este tema del respeto y de la preservación del medio ambiente, ¿no? Sí, es cierto, eso es cierto. Pues mira, qué pena que nos tengamos que despedir, Raúl. Qué pena porque fue momentos muy importantes y te felicito. Qué bueno que cambiaste. No es cierto. No, yo me acuerdo de ti, muy adorable, no. Pero te felicito porque de verdad no tenía de ti este recuerdo, ¿no? Esta capacidad de reflexionar, de tratar de entender este mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, pues, chapó. Y bueno, tu libro, a ver, anuncia cabalmente tu libro. ¿Cómo se llama? Sí, gracias. Se llama El infierno en 12 pasos. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tienes en la portada por ahí? Sí, si me lo permiten, 30 segundos. Bueno, es que me tendría que levantar, pero si quieres te lo comparto para que lo pongan en pantalla a la hora de anunciarlo. Claro. Son El infierno en 12 pasos, de Editorial Cangrejo, editores, y se encuentra disponible en todas las librerías principales del país, en las plataformas digitales, y en mis redes sociales regalo constantemente ejemplares. Mis redes son Soy Raúl RR en Instagram, Soy Raúl RR en Facebook. ¡Ay, Raúl RR! Soy Raúl RR, desde la S. Con S. Soy Raúl. Exactamente. Soy Raúl RR Facebook, Soy Raúl RR Instagram, sí. Padrísimo. Ya no se me va a olvidar tampoco. Tu Instagram y tu password, pero para entrar a tu Twitter Facebook. Y al Facebook, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Raúl. Sigue transmitiendo tu mensaje porque es muy interesante y ahorita es fundamental. Oírte es muy importante. De verdad te felicito mucho. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Y bueno, queridos televidentes, espero que les haya gustado, hayan disfrutado el programa como yo lo disfruté, como yo hemos aprendido, sin duda, hemos aprendido gracias a Raúl, a RR. Y bueno, haz otro, escribe otro. Ya dedícate de lleno, ya. Y bueno, queridos televidentes, recuerden que nos vemos dentro de 8 días aquí mismo en Déjà Vu, en Mexiquense TV. No falten a nuestra cita, por favor. Y gracias por su lealtad, su fidelidad. Gracias.